cacique, autoritario e incluso esclavista infantil, según algunos organismos, nos tenemos que remontar hoy a una región conocida por dar dictadores locos para hablar de nuestro sátrapa de hoy, Islom Karimov, quien fue el padre de la independencia de Uzbekistán e impuso uno de los regímenes más autoritarios durante la época de los 90s y primeros años de los 2000s. Pero, ¿cómo llegó al poder? ¿Cuáles eran sus políticas ideológicas y geopolíticas? ¿Es cierto eso de que durante su régimen existía la esclavitud institucional? Antes de nada, veamos un poco su biografía. El 30 de enero de 1938, mientras en Burgos se forma el primer gobierno nacional de España, asumiendo la presidencia de este Franco, en la histórica ciudad de Samarcanda nace Islom Abduganijevich Karimov, hijo de Abdugani Karimov y Sanobar Karimova, ambos funcionarios de la antigua Unión Soviética. Pasó su infancia entre sus padres y orfanatos. Con 17 años, en 1955, se graduó en la escuela secundaria. En 1960, se graduó en Ingeniería Mecánica por el Instituto Politécnico de Asia Central. Comenzó su carrera como ingeniero y acabó uniéndose al Ministerio de Recursos Humanos de la República Socialista Soviética de Uzbekistán. En 1967, obtuvo una maestría en Economía por la Universidad de Tashkent, donde se especializa jefe de departamento, ministro de Finanzas de la República Socialista Soviética de Uzbekistán, presidente de Planificación Estatal y vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Socialista Soviética de Uzbekistán, hasta que en 1986 Karimov asuma el cargo de primer secretario del Comité Regional de Kashgarya, del Comité del Partido Comunista de Uzbekistán, del Partido Comunista de la República Socialista Soviética de Uzbekistán. En 1989 se convirtió en primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la República Socialista Soviética de Uzbekistán, después de que su sucesor, Radkiv Nishonov, no lograra sofocar los enfrentamientos internos y la inestabilidad en la región de Fernara. Entre 1990 a 1991 sirvió como miembro del Comité Central y del Politburó. El 24 de marzo de 1990 fue elegido primer presidente de la República por el Soviet Supremo de Uzbekistán. En agosto de 1991, la situación de la Unión Soviética era de colapso total. Tal fue la situación que la facción más dura del Partido Comunista Ruso intentó dar un golpe de Estado que acabó siendo fallido. Todo esto desencadenó que 10 días después del golpe de Estado, primero Kirguistán y unas pocas horas después Uzbekistán declararan su independencia, siendo Karimov el padre de la independencia y su primer presidente. Su régimen de un cuarto de siglo tuvo las siguientes características. Existen casos de presidentes que han conseguido mantenerse en el poder durante muchos años de forma democrática, como puede ser el caso de Lee Kuan Yew, del que hablamos en este vídeo. Pero no es el caso de Karimov, quien su gobierno fue calificado como autoritario. Si bien, durante los primeros años de su régimen, hubo algo más de libertad política. El régimen empezó a cegarse a cualquier atisbo de democracia. En la constitución uzbeka, al principio de su régimen, el mandato máximo para un presidente era una única legislatura de 5 años, haciendo que Karimov técnicamente tendría que dejar el poder en el año 1995, cosa que no le hacía mucha gracia a Karimov. Así que, ¿qué se le ocurrió? Como buen sátrapa al estilo Chávez, este hombre organizó un referéndum tan limpio como el estado de una piara de cerdos. Referéndum en el que disidentes a Karimov, como el escritor Alisher Ilkanov, el referéndum era más falsa que los Mili y Manili, donde las papeletas sin marcar, como las de la gente que no votaba, se contaban como un sí, mientras que cualquier mínimo fallo a la hora de marcar el no se contaba como si fuera un voto nulo. Referéndum que, como no, gana el sí con el 99,6% de los votos. Un año después, en 1996, estableciendo un segundo mandato, Karimov creó una ley de partidos políticos en la cual solo se permitían aquellos partidos aceptados y registrados en el Ministerio de Justicia, ministerio que prohibía los partidos políticos basados en ideas críticas, religiosas, militares o subversivas. Vamos, cualquier partido que le podía hacer una mínima oposición a Karimov. En el año 2000, Karimov tendría que dejar el cargo, pues era cuando expiraba su mandato respaldado en referéndum, de hacendado del año 1995, con lo cual Karimov tenía un problema, así que Karimov, quien parece que inspiró a Pedro Sánchez a elaborar su manual de resistencia, y Karimov durante su segunda legislatura aprueba una resolución oponiéndose a la decisión que tomó en el referéndum de 1996, presentándose a las elecciones del año 2000, elecciones donde solo se presentan además de él Abduljalfat Jalolov, ex historiador e ideólogo marxista del extinto Partido Comunista de Uzbekistán, poco conocido por la ciudadanía, con un programa similar al de Karimov y que encima elogiaba en muchas ocasiones su figura. Esto hizo que Karimov ganaría las elecciones con el 95,66% de los votos. Criticando estas elecciones el gobierno de los Estados Unidos, y en 2006 funda el Partido Liberal Democrático de Uzbekistán y consigue presentarse a las elecciones del año 2007, pese a que había argumentos por los cuales no podía postularse.
elecciones en las que sus tres opositores solo se dedicaban a alabar la figura de Karimov. Como no, Karimov gana las elecciones con el 88.1% de los votos. Su última gran cacicada antes de irse al otro mundo sucedió en 2015, cuando Karimov quiso presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales cuando este supuestamente no podía presentarse, ya que la constitución uzbeka solo permitía presentarse a 2 mandatos, pero claro, como la constitución vigente en esos tiempos era del año 2002 y Karimov solo se había presentado a una elección desde ese año, la Junta Electoral Central, que depende de quién, pues de Karimov, le dejó presentarse a la elección, justificando que con la actual constitución Karimov solo se había presentado a unas elecciones que gana Karimov con el 91,85% de los votos en unas elecciones que solo organismos tan fiables como la Comunidad de Estados Independientes, esa organización de estados que quiere emular el Pacto de Varsovia, y la Organización de Cooperación de Shanghái consideraban libres. El resto de organizaciones con algo de seriedad, como la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa y Human Rights Watch, calificaron las elecciones como falsas, ya que éstas carecían de una oposición seria. Karimov ha sido el clarísimo ejemplo de que el sátrapa medio no suele tener ningún tipo de ideología, pues Karimov comenzó integrándose en el Partido Comunista de Uzbekistán y acabó fundando un partido político liberal, pasando por el Partido Político de Uzbekistán, fundado por él de ideología socialdemócrata. Esto se nota sobre todo en el índice de libertad económica, índice en el cual Uzbekistán comienza siendo durante su régimen uno de los países con menos libertad económica del mundo, a ser un país de media tabla en ese aspecto. Eso sí, muchos recursos naturales como el algodón o casi todo el suelo era propiedad del gobierno uzbeco. En el tema geopolítico, Karimov se alineó con Occidente, especialmente con los Estados Unidos, llegando incluso a entrenar el ejército uzbeco en 1998 con la OTAN. 3 años después, con lo que pasó el 11 de septiembre de Estados Unidos, consideró a Uzbekistán como un aliado estratégico, pues Uzbekistán para Estados Unidos podía hacer de contrapeso a Putin en la región, además de que era un régimen contrario a todo tipo de islamismo radical del que más tarde hablaremos. De hecho, Karimov envió tropas a Afganistán para ayudar a Estados Unidos a derrocar el régimen talibán, aunque a partir del año 2005, tras la masacre de Andijan, masacre en la que un grupo de personas tomaron la prisión de Andijan para liberar a cientos de personas, haciendo que estas personas empezaran a manifestarse pacíficamente, haciendo que el gobierno enviara al ejército y reprimiera a los presos, provocando entre 500 a 1000 bajas, aunque el gobierno admitió que se cargó unas 187 personas. Karimov, quien sospechaba que detrás de todo esto estaban los Estados Unidos y Reino Unido, empieza a distanciarse de Occidente para tomar a cabo una política más independiente, haciendo que las relaciones con países occidentales se volvieran más frías. Karimov ciega la base militar de Kar-Sijanahad, situada a pocos kilómetros de Afganistán, o cerrando el espacio aéreo a los aviones de la OTAN en 2006, o ese mismo año volviendo a ingresar en la Organización de Seguridad Colectiva después de haberla dejado en el año 2001. Decir que al final de su mandato en Uzbekistán solo había unas 44 embajadas, 29 de países que no formaban parte de la Unión Soviética y solo 7 occidentales. Pero si a Karimov se le puede calificar es como un antiislamista acérrimo, a niveles que Roberto Vaquero parezca Osama Bin Laden al lado de él. Si bien al principio Karimov usó algunos símbolos islámicos e incluso peregrinó a la Meca en el año 1992, poco a poco empezó a perseguir esta religión. En mayo de 1999, Karimov endurece la ley sobre la libertad de conciencia y organizaciones religiosas, para imponer restricciones a grupos religiosos, como el aumento burocrático a la de construir mezquitas. Todo esto vino después de que Karimov sufriera en 1999 un intento de acabar con su vida. Karimov se movilizó contra el movimiento islámico de Uzbekistán y Hizb Tahrir, organizaciones islamistas que infundían el terror, llegando a condenar a pena capital, siendo hervidos a 2 líderes del movimiento islamista de Uzbekistán. Karimov encarceló a más de 7000 islamistas durante su gobierno y silenció a imanes como Mohamed Ghabab. Otras políticas anti-islamistas que hizo Karimov fueron reprimir a islamistas que practicaran el islam en público, llamar a wahabíes a toda persona que practicara el islam en público, prohibir la transmisión del llamado musulmán a la oración del país, o atacar, encarcelar, torturar y desaparecer a musulmanes practicantes. Toda esta represión, como único aspecto positivo que trajo, fue que Uzbekistán sea uno de los países islámicos más tranquilos y estables. La mejor característica que definió al régimen de Karimov no es otro más que el de su autoritarismo y represión a toda la sociedad uzbeca, comenzando por la censura, que iba desde los sindicatos, donde se acabaron convirtiendo en instrumento de gestión más que un medio de negociación colectiva basada en grupos de interés, las universidades, donde se prohibió tratar de cuestiones políticas, a la prensa, quien, pese a que en los primeros años de su régimen toleró los medios de comunicación y que permitió que el medio de comunicación Radio Europa Libre, Radio Libertad, operara en el país. Esto solo lo hizo para mejorar la imagen personal de Karimov, pues bajo el gobierno de Karimov, todas las publicaciones de los medios de comunicación debían responsabilizarse de la fiabilidad de la información difundida. Esto daba campo ancho para censurar y reprimir todo medio de comunicación, aunque casi todos los medios de comunicación tenían prohibido, además de las opiniones no registradas,
la divulgación de secretos de Estado y declaraciones contrarias a la Constitución. El Estado censuraba cualquier obra publicada. Karimov prohibió publicaciones de varios partidos de la oposición. En diciembre de 1995, Karimov llegó a describir a los periodistas locales como descentados. En los últimos años, Radio Liberty perdió los derechos de transmisión, además de la represión de los medios de comunicación y el encarcelamiento de 7.000 personas encarceladas por temas religiosos. Eso sí, muchas de esas personas eran islamistas radicales. Y el hervir a 2 líderes opositores, aunque también de organizaciones que infundían el terror, y la masacre de Andijan y la tortura sistemática en el sistema judicial. Sin embargo, todo esto no es lo más oscuro de su gobierno. Su régimen incluyó trabajos forzados, incluidos menores de edad, pues en Uzbekistán la campaña del algodón, una de las actividades económicas principales de este país, se suele hacer por otoño, participan menores de edad. Y cuando me refiero a menores de edad me refiero a prepúberes. Aquí podéis pensar que estos niños trabajaban contratados por empresas ultracapitalistas, cosa fría, pues los campos de algodón en Uzbekistán, como hemos visto antes, eran del gobierno uzbeco. Y además estos niños eran llevados por los colegios uzbecos, donde además de niños trabajaban los profesores en contra de su voluntad. Pero su lado más oscuro fue el de la esterilización de entre 10.000 a 100.000 mujeres en su mandato sin ningún consentimiento. El 29 de agosto de 2016, algunos medios rusos habían dado la noticia de que Karimov ya no estaba entre nosotros. Sin embargo, no había ningún comunicado oficial que avalara el rumor. Pasado las 2 horas, se dio a conocer que el presidente uzbeco se encontraba hospitalizado a causa de un derrame cerebral y que su vida estaba muy comprometida, acabando su vida el 2 de septiembre de 2016 tras 6 días de ingreso en un hospital de Tashkent. En el momento de su fallecimiento, Uzbekistán tenía un PIB per cápita de $2.704,68, más bajo que todos los países sudamericanos con excepción de Nicaragua, y un país más corrupto que países como Zimbabue, cuando todavía gobernaba Mugabe, e incluso sus vecinos locos de abajo, Turkmenistán.